Bienvenidos un día más a mi canal, su espacio favorito para chismecitos jugosos, noticias de farándula que te dejarán con la boca abierta y, por supuesto, todo sobre esas parejas que nos roban el corazón. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un manjar celestial para todos los amantes del drama y el romance turco. Prepárense porque hoy vamos a hablar, y vamos a hablar sin pelos en la lengua, sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Uf. Solo de pensarlo ya me entra el tembleque. Como saben, esta pareja ha sido, y sigue siendo, un tema recurrente en este canal. Su química en pantalla fue innegable, su relación, real o no, generó una legión de fans incondicionales, y su separación, bueno, digamos que dejó a muchos corazones rotos y con más preguntas que respuestas. Pero hoy, gracias a una fuente que digamos tiene información privilegiada, una fuente que conoce los entresijos del mundo del espectáculo turco como la palma de su mano, Bomba Öznur. Sí, amigos, Bomba Öznur ha decidido romper el silencio y revelarnos todo. Y cuando digo todo, es todo. Agárrense porque lo que van a escuchar a continuación va a cambiar su percepción de Can Yaman, de Demet Özdemir y de su relación para siempre. Antes de que empecemos con este festín de información, quiero pedirles, como siempre, que me regalen un like a este vídeo si les gusta el chismecito bueno, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho porque aquí tenemos contenido de calidad todos los días, y que activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis notificaciones. Y ahora sí, vamos al grano. Bomba Öznur, como les decía, es una persona muy cercana a la industria, una figura respetada y temida a partes iguales, y alguien que siempre ha tenido un ojo puesto en la relación de Can y Demet. Según ella, la historia que se nos vendió a la prensa y al público era una versión edulcorada, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para maximizar el éxito de su serie, Erkencikus. ¿Qué? Sí, así como lo oyen. Bomba Öznur afirma que la relación real entre Can y Demet era mucho más compleja y, en algunos momentos, incluso tóxica. Para empezar, la química que vimos en pantalla no era del todo genuina. Si bien es cierto que ambos son actores talentosos y que sabían cómo crear esa ilusión de enamoramiento, Bomba Öznur asegura que había una gran presión por parte de la producción para que esa química se trasladara también fuera de la pantalla. Imaginen la presión, tener que actuar como si estuvieras enamorado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un infierno. La productora, según Bomba Öznur, veía el potencial de marketing de una relación real entre los protagonistas. Piensen en el impacto, le habría dicho el jefe de la productora a Can y Demet en una reunión tensa, esto no es solo sobre la serie, es sobre construir un imperio. Se les prometieron portadas de revistas, entrevistas exclusivas y un aumento considerable en sus salarios si colaboraban en alimentar el romance. Pero la cosa no termina ahí. Bomba Öznur revela que Can Yaman, al principio de la relación, estaba completamente enamorado de Demet. La veía como la mujer de su vida, la compañera ideal, la musa perfecta. Según una anécdota que Bomba Öznur comparte, Can solía escribirle poemas a Demet en servilletas durante los descansos del rodaje y dejárselas en su camerino. Era un romántico empedernido, dice Bomba Öznur, estaba realmente cautivado por su belleza y su talento. Incluso llegó a confesarle a un amigo cercano que veía su futuro junto a Demet, imaginando una vida juntos fuera de los reflectores. Sin embargo, Demet, según Bomba Öznur, no sentía lo mismo. Ella estaba más centrada en su carrera, en consolidar su posición como una de las actrices más prometedoras de Turquía, y veía a Can, quizás, como un trampolín para alcanzar aún más fama. Vaya, vaya. Esto, obviamente, generó tensiones entre ellos. Can se sentía frustrado por la falta de reciprocidad en sus sentimientos, y Demet se sentía presionada por las constantes demostraciones de afecto de Can. Bomba Öznur asegura que hubo muchas discusiones, muchas lágrimas y muchos momentos de angustia entre ellos durante el rodaje de Erkencikus. Y nosotros pensando que todo era miel sobre hojuelas. Según Bomba Öznur, las discusiones a menudo se producían en privado, en los camerinos o en los pasillos del set. A veces el ambiente era tan tenso que el resto del equipo sentía la presión y se mantenía alejado para evitar involucrarse. Recuerdo una vez, cuenta Bomba Öznur, que escuché a Demet gritándole a Can en su camerino. No pude entender lo que decían, pero el tono era muy fuerte y se escuchaban portazos. Luego Demet salió llorando y se encerró en su propio camerino. Además, Bomba Öznur nos cuenta que la familia de Can Yaman nunca aprobó la relación con Demet. Consideraban que ella no era lo suficientemente buena para él,
que estaba más interesada en su fama que en él como persona. Esto, obviamente, tampoco ayudó a que la relación floreciera. Imaginen tener que lidiar con el rechazo de tu familia mientras intentas construir una relación amorosa. Complicadísimo. La madre de Khan, según Bomba Oznur, era particularmente escéptica con respecto a Demet. Ella siempre ha querido lo mejor para Khan, dice Bomba Oznur, y sentía que Demet no era la persona adecuada para él. Pensaba que era demasiado ambiciosa y que solo estaba interesada en su fama y su dinero. Según Bomba Oznur, la madre de Khan llegó a tener conversaciones privadas con él, instándolo a que se alejara de Demet y a que buscara una mujer que realmente lo amara por quien era, no por su fama. Pero aquí viene la bomba, la verdadera bomba que Bomba Oznur ha revelado. Según ella, Khan Yaman y Demet Özdemir nunca llegaron a ser una pareja real como tal. Es decir, nunca vivieron juntos, nunca planearon un futuro juntos, y nunca tuvieron una relación íntima fuera de las cámaras. ¿Qué? Entonces todo fue una farsa. Bueno, no exactamente. Bomba Oznur explica que sí hubo momentos de conexión genuina entre ellos, momentos de cariño y afecto reales, pero que todo fue magnificado y exagerado por la prensa y la producción para alimentar el fervor de los fans. Bomba Oznur describe estos momentos como chispazos, breves instantes de conexión que se producían de forma espontánea y que luego eran explotados al máximo por la prensa y la producción. Eran momentos fugaces, dice Bomba Oznur, como cuando se reían juntos en el set o cuando se abrazaban después de una escena difícil. Pero no eran suficientes para construir una relación real. La realidad, según Bomba Oznur, es que Khan y Demet eran más compañeros de trabajo que amantes. Compartían una gran química en pantalla, pero fuera de ella eran simplemente amigos, o al menos, compañeros que se respetaban y admiraban mutuamente. Un balde de agua fría para muchos. Según Bomba Oznur, la dinámica entre ellos fuera del set era más profesional que romántica. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se daban consejos y se felicitaban por sus logros. Eran buenos compañeros de trabajo, dice Bomba Oznur, pero no había esa chispa, esa pasión que se espera en una relación amorosa. Y ahora, hablemos de la separación. ¿Por qué se separaron Khan y Demet si, según Bomba Oznur, nunca fueron realmente una pareja? Pues bien, la respuesta es sencilla, porque la presión mediática era insostenible. Tanto Khan como Demet estaban hartos de tener que fingir una relación que no existía, de tener que responder a preguntas sobre su vida personal que preferían mantener en privado, y de tener que lidiar con las expectativas de los fans que querían verlos juntos para siempre. La presión mediática, según Bomba Oznur, era constante y agotadora. Eran acosados por los paparazzi en cada esquina, dice Bomba Oznur, y la prensa inventaba historias constantemente sobre su relación. Era imposible tener una vida normal. Tanto Khan como Demet se sentían atrapados en una jaula dorada, obligados a mantener una imagen pública que no reflejaba la realidad de su relación. Además, la carrera de ambos estaba despegando por separado. Khan Yaman estaba recibiendo ofertas para trabajar en Italia, mientras que Demet Özdemir estaba consolidando su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Ambos sentían que era hora de seguir sus propios caminos y de dejar atrás la imagen de la pareja perfecta. Khan, según Bomba Oznur, veía en Italia una oportunidad para reinventarse y para demostrar su talento como actor fuera de la sombra de Erkencikus. Demet, por su parte, estaba decidida a consolidar su carrera en Turquía y a demostrar que era mucho más que la protagonista de una serie romántica. Así que, de mutuo acuerdo, decidieron poner fin a la farsa y anunciar su separación. Una separación que, según Bomba Oznur, fue mucho más amistosa y pacífica de lo que se nos hizo creer. No hubo peleas, no hubo reproches, no hubo drama. Simplemente dos personas que decidieron seguir adelante con sus vidas por separado. Según Bomba Oznur, la decisión de separarse fue una decisión madura y responsable. Ambos actores se sentaron a hablar y llegaron a la conclusión de que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Fue una conversación difícil, dice Bomba Oznur, pero ambos fueron muy honestos y respetuosos el uno con el otro. Ahora, amigos míos, sé que todo esto puede sonar decepcionante para algunos. Sé que muchos de ustedes eran fans incondicionales de Khan y Demet y que querían verlos juntos para siempre. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Y es que el mundo del espectáculo es así. Se crea una fantasía para el público y los actores, a veces, deben interpretarla también fuera de la pantalla.
Bomba Oznur nos ha revelado una verdad incómoda, una verdad que quizás no queríamos escuchar, pero una verdad que al final nos ayuda a comprender mejor la dinámica de la industria del espectáculo y la presión a la que están sometidos los famosos. Esta presión no solo proviene de la productora y los medios, sino también de la inmensa base de fans que idealizan a las parejas de la televisión. La presión de cumplir con esas expectativas puede ser abrumadora para los actores. Y ahora, pasando a otros detalles jugosos revelados por Bomba Oznur, nos cuenta que tras la separación, Can Yaman se sintió muy afectado. A pesar de que la relación no era lo que parecía, él sí tenía sentimientos por Demet y le costó mucho superar la ruptura. Se refugió en el trabajo, viajó a Italia para alejarse de los focos y se dedicó a reconstruir su imagen. Según Bomba Oznur, Can pasó meses sintiéndose deprimido y desilusionado. Se sentía como si hubiera sido utilizado, dice Bomba Oznur, y le costó mucho recuperar la confianza en sí mismo. Se dedicó a aprender italiano y a sumergirse en la cultura italiana, buscando una forma de escapar del pasado y de construir un nuevo futuro. Demet, por su parte, también se sintió afectada, pero supo manejar la situación con más aplomo. Siguió trabajando duro, aceptó nuevos proyectos y se centró en su crecimiento personal y profesional. Demet, según Bomba Oznur, es una mujer muy fuerte e independiente. Ella siempre ha sabido lo que quiere, dice Bomba Oznur, y no deja que nada ni nadie se interponga en su camino. Según Bomba Oznur, ambos actores han aprendido mucho de esta experiencia. Han aprendido a proteger su vida privada, a ser más selectivos con los proyectos que aceptan y a no dejarse presionar por las expectativas de los demás. Y lo más importante, han aprendido a valorarse a sí mismos y a priorizar su felicidad. Esta experiencia les ha servido para madurar y para tomar decisiones más conscientes sobre sus carreras y sus vidas personales. Además, Bomba Oznur revela que Can y Demet, aunque no son amigos íntimos, mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos públicos y se han saludado amablemente. Incluso han llegado a intercambiar mensajes por teléfono en alguna ocasión. No descartan la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro, pero ambos saben que es importante que haya una buena química y un guión sólido que justifique su reencuentro en pantalla. Un reencuentro en pantalla, según Bomba Oznur, sería un gran éxito para la industria, pero ambos actores son conscientes de los riesgos que implicaría volver a trabajar juntos. Tendrían que lidiar con la presión de los fans y con la constante comparación con su relación pasada. Y hablando de futuros proyectos, Bomba Oznur nos cuenta que Can Yaman está muy ilusionado con su carrera en Italia. Ha aprendido italiano, ha trabajado con directores y actores de renombre y está construyendo una sólida base de fans en el país. Ha demostrado ser un actor versátil y ha logrado ganarse el respeto de la industria cinematográfica italiana. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado varias series y películas exitosas y está explorando nuevos géneros y personajes. Ha demostrado ser una actriz con talento y carisma, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. En resumen, amigos míos, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor y desamor, de fama y presión, de expectativas y realidades. Una historia que nos enseña que no todo lo que brilla es oro y que detrás de las sonrisas y los flashes puede haber mucho dolor y sufrimiento. Es una historia que nos recuerda que los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas y desafíos. Pero también es una historia de superación y crecimiento personal. Una historia que nos muestra que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre es posible seguir adelante y encontrar la felicidad. Y sobre todo una historia que nos recuerda que es importante ser auténticos y fieles a nosotros mismos, sin importar lo que digan los demás. En un mundo obsesionado con la imagen y con las apariencias, la autenticidad es un valor fundamental. Y ahora, antes de que me despidan, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Bomba Oznur ha revelado que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue tan real como se nos hizo creer. Hubo presión mediática y expectativas de los fans que contribuyeron a crear una imagen distorsionada de su relación. Can Yaman sí estaba enamorado de Demet, pero Demet no sentía lo mismo. La familia de Can Yaman nunca aprobó la relación. La separación fue amistosa y pacífica. Ambos actores han aprendido mucho de esta experiencia y siguen adelante con sus vidas por separado. El mundo del espectáculo es un negocio, y a veces las relaciones se utilizan para aumentar la popularidad de los proyectos.
Y ahora sí, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre la realidad de la industria del espectáculo. Quiero que recuerden que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos y que las historias que vemos en la pantalla no siempre reflejan la realidad. Quiero agradecerles de corazón por ver mi vídeo, por estar ahí siempre apoyándome y por compartir sus opiniones y comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre los temas que trato en mi canal. Gracias por formar parte de esta comunidad. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios sobre qué les pareció la información revelada por Bomba Oznur, qué opinan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir y si creen que volverán a trabajar juntos en el futuro. Los estaré leyendo con mucho gusto. Me interesa saber sus perspectivas sobre esta historia y sobre cómo ven el futuro de estos dos talentosos actores. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Y no olviden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Besos. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades.